tal? ¿Cómo les va? Vamos a compartir a través de la pantalla de Canal 8 un programa especial, homenaje por supuesto a los veteranos de guerra, que tiene que ver precisamente con este 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. El 2 de abril del año 1982, la dictadura cívico-militar inició el desembarco de tropas de las Islas Malvinas, usurpadas por Inglaterra desde el año 1833. Con esta acción de afirmación de la soberanía nacional apoyada por un importante sector de la población, la dictadura intentaba ocultar la gravísima situación social, política y económica en la que había conducido su gobierno. El conflicto armado concluyó el 14 de junio de 1982 con la rendición de la Argentina y provocó la muerte de 649 soldados argentinos, 255 británicos y 3 civiles isleños. Se considera que la derrota militar aceleró el fin de la dictadura. El 22 de noviembre de 2000, el gobierno nacional estableció el 2 de abril como el Día del Veterano y de los Caídos de la Guerra de Malvinas. Recordar esta fecha tiene distintos objetivos: honrar a los soldados muertos en esa guerra, conocer los hechos históricos relacionados con Malvinas, informar sobre la situación actual de las islas y sobre los reclamos argentinos, además de no olvidar a nuestros héroes. A continuación nosotros vamos a compartir material que hemos realizado durante la semana y que tiene que ver precisamente con los héroes de Malvinas, que son catamarqueños y que estuvieron sirviéndole a la patria y defendiendo, por supuesto, a nuestro país en aquella guerra que para muchos no debería haber sucedido nunca. Vamos a compartir la primera entrevista, en este caso con Lindor Beltrán Quevedo, ex combatiente de Malvinas, abanderado de la agrupación 7 de abril, ex combatiente. Él estuvo en las islas y tenía como especialidad armar campos minados. Queremos agradecer, por supuesto, a Lindor habernos dado la entrevista y compartir y además rememorar aquellos momentos difíciles que les tocó vivir a todos aquellos que estuvieron en esta guerra. Nosotros nos veníamos preparando, ya hacía 40 días, ¿no es cierto?, aproximadamente, intensificando los ejercicios militares. El jefe nos decía siempre que íbamos a tener una operativa de gran envergadura y nosotros nos preparábamos para eso. Ellos seleccionaron de la guarnición militar de Sarmiento aproximadamente 400 hombres. Dijeron, nosotros vamos a elegir los mejores 400. Y la unidad esa unidad tiene 800 hombres, 900 hombres. Hasta el día 1 de abril que recibimos la orden de que vamos a ir hacia Comodoro Rivadavia, más precisamente al Logístico 9. El Logístico 9 es una unidad que está, la unidad más cercana que está al aeropuerto Armando Almonacid de Comodoro Rivadavia, donde nosotros salimos 7, 8 de la tarde, llegamos a las 10, 11 a Comodoro Rivadavia y vimos un movimiento muy intenso de unidades militares que convergían de todos lados. Y bueno, nos preocupamos, empezamos a preguntarnos qué pasaba. Él fue quien nos dijo a las 12 de la noche, en una reunión a los encargados: mañana, muchachos, marchamos a Malvinas. Y nos dijo, bueno, en el primer vuelo que sale a las 6 de la mañana, sale la primera sesión. En el segundo vuelo sale a las 6:15. En ese vuelo iba yo porque yo era encargado de la segunda sesión de combate. ¿Su función específica? Al ser yo del arma de ingeniero, me llevaban a mí para la instalación de campos minados.
apertura de brecha, campo minado, esas cosas. Por el lado norte de las islas había llegado Seneldín en el portaaviones. En el anfibio. Sí, coincidimos la bajada del avión coincidió la bajada del avión en el aeropuerto y la llegada del barco de la Marina Mercante, ¿no es cierto? Ellos entraron por el costado, vendría a ser norte, y nosotros por la parte oeste. En ese momento es cuando toman las islas. Sí, nos arrimamos y suponiendo que esta sea la casa de gobierno, la rodeamos con los hombres. A medida que venían bajando los aviones cada 20 minutos, cada media hora, ¿no es cierto? Íbamos intensificando el cerco. Fue todo por sorpresa, no los esperaban. No. Nosotros, Ya lo esperaban. ¿Sí? Sí. Como 3-4 días antes los ingleses sabían del desembarco. Nosotros rodeamos la casa y el coronel Seneldín, él dirigía las operaciones con un megáfono y nos dijo a la hora de que se había cortado todos los servicios a la casa del gobernador. Es decir, no tenían gas, no tenían luz, no tenían agua, hasta que se produjo la rendición del gobernador, ¿no es cierto? Y las tropas avanzaron hacia la casa del gobernador, muchos y algunos otros quedamos todavía en el cerco, ¿no es cierto? En ese momento, cuando ustedes desembarcan en las islas, ¿hubo algún tipo de resistencia por parte de ellos o no? No. Lo único que habían tirado escombros. Por ejemplo, un avión que estaba sin motor, lo habían empujado hacia el centro de la pista, unos tambores de combustible de esos 200 litros, también tirado, piedras, que me comentaron mis compañeros que ellos tuvieron que sacar todo de la pista para que pudieran el resto de los aviones aterrizar sin problema. Hablaba que ellos ya lo estaban esperando. ¿Cree que faltó coordinación, conocimiento y también digamos, la diferencia entre un ejército y otro? Y mire, nosotros, yo le digo sinceramente, no sabíamos nosotros. Yo no sé si ustedes escucharon una declaración del general Balsa, que era jefe en Buenos Aires de una unidad militar, que cuando él llegó a la unidad, él no sabía que el ejército argentino iba a tomar la isla. Si no lo sabía él, ¿cómo lo voy a saber yo que soy un soldado? Cuando llegué a la isla, yo creo que tenía 31 años. 31 años. Sí, 31 años. Era uno de los más grandes a comparación de los otros chicos. Sí. En algún momento pienso, en algún momento, ¿no es cierto? Pienso entre mí y digo que una persona de la edad mía a 30 años para este tipo de guerra no sirve. Y la gente dice, llevamos unos chicos, pero los chicos son más veloces, sienten menos el esfuerzo. En cambio nosotros, en el caso mío, particular mío, no. Ya eran 30 años que yo tenía, no se olviden ustedes que nosotros íbamos muy equipados por el frío, ¿no es cierto? Muy abrigado, la ropa, un bolsón más o menos que tenía 1 metro de bolsones, y después todo el armamento que teníamos encima. Nosotros, una vez que tomó posición el gobernador Mario Benjamín Menéndez, al segundo día, al tercer día, no recuerdo bien, había islas que no habían sido tomadas todavía. El punto más lejano es el estrecho de San Carlos. El estrecho de San Carlos. Fue ahí
donde se efectuaron los combates más fuertes, más duros, terribles, donde lamentablemente, bueno, ahí los ingleses hicieron pie, ¿no es cierto? Y desde allí vinieron avanzando hacia Darwin, Ganso Verde, y llegaron hasta Bahía Foc, a donde yo estaba. Sufrimos un ataque, un bombardeo un día que comenzó más o menos a las 11 de la mañana y duró 40 minutos, 1 hora, ¿no es cierto? El bombardeo. ¿Desde el mar o desde el aire? ¿Desde no, del aire. Del aire. Y ellos tenían la facilidad de que tenían esos barcos tan grandes, ¿no es cierto? Los aviones, los Sea Harry, los Sea Ginkgo, nosotros no los conocíamos nosotros, ¿no es cierto? Un día, mientras estábamos trabajando en la construcción de los campos minados, sentimos un ruido muy fuerte, miramos hacia arriba y observamos que eran, ahí conocimos los aviones ingleses. ¿Escuchaste hablar de la fiebre chikungunya? Se trata de una enfermedad viral parecida al dengue que es transmitida por los mismos mosquitos. Puede afectar a personas de cualquier edad y provocarles un dolor fuerte en las articulaciones, en especial en muñecas y tobillos. En los casos más graves puede llegar a ser mortal. Por eso, si presentás fiebre alta, dolor de cabeza o detrás de los ojos, sarpullido, fuerte dolor muscular o en las articulaciones, no te automediques y consulta rápido a tu médico o en el centro de salud más cercano para recibir tratamiento y evitar complicaciones. El dengue y la fiebre chikungunya se pueden tratar y aliviar. 0800-222-1002 www.msal.gov.ar. Catamarca crece si la capital crece. Por eso, trabajando juntos estamos construyendo un proyecto de provincia que incluye a todos y que impulsa nuestra ciudad hacia el futuro. Gracias al trabajo codo a codo de nuestra gobernadora y nuestro intendente, hoy una ciudad mejor es posible. Porque como Lucía y Shaul, todos aprendimos que si tiramos para el mismo lado, crecemos más. Así, logramos mejorar la seguridad, educación, salud, energía y calidad de vida de nuestra ciudad, con obras emblemáticas que ya forman parte de nuestro día a día, transformando nuestra ciudad en un lugar que enorgullece a los que vivimos aquí y enamora a quienes nos visitan. Catamarca crece porque trabaja en equipo. Catamarca crece porque hace. En el aire, Canal 8, aire puro. Mami, ¿qué te pasó en la cara? No, papi, no le pegues. En Argentina, cada 30 horas muere una mujer por violencia de género. Pelea por tu vida sin violencia. Eduquemos en la igualdad para evitar la violencia de género. Basta, ni una menos. No estás sola. Denuncialo. Basta, ni una menos. De lunes a viernes te proponemos una manera diferente de estar informados en el mediodía catamarqueño, porque queremos estar más cerca.
Catamarca y su gente, con la conducción de Mariana Romero y Andrés Quiroga, de lunes a viernes desde las 13 por Canal 8. Puede más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío. Te sacaron de lo hondo de la selva o de algún potrero ingenuo y olvidado. Te sacaron de tu casa y sin abrigo. Te largaron en el viento surhelado, te entregaron armas que no conocías, que con suerte cada tanto funcionaban. En un hoyo que cavaste repetías las canciones que creías olvidadas. No sabías que era sentirte tan lejano, ni que el hambre se comiera tus entrañas. Solo estaba la mirada de un hermano, con la misma incertidumbre en la mirada. Por siempre serán héroes, por siempre serán Ronald héroes. Rubén Córdoba es el presidente de la agrupación 7 de Abril. Este hombre también estuvo colaborando desde el continente con todos aquellos que estaban participando directa e indirectamente en el conflicto del Atlántico Sur. Se desempeñaba como ingeniero mecánico aeronáutico. Su tarea, como la de miles de argentinos que sirvieron a la patria en la Guerra de Malvinas, fue importante, por supuesto, porque era todo un engranaje de hombres, si se quiere, valga la metáfora, que trabajaban incansablemente, cada uno en sus lugares específicos, cada uno en sus puestos, para que las cosas salgan de la mejor manera, más allá de las limitaciones que tenían, por supuesto, de recursos económicos, técnicos. Vamos a conocer la otra parte de la historia, aquella que quizás no está contada en los libros que tenemos acceso nosotros, y por supuesto que también se puede acceder a través hoy en día de Internet, del YouTube y de tantas otras formas para conocer esta historia de la Guerra de Malvinas. Compartimos el testimonio. Que los primeros ataques, las bombas atravesaron los barcos de ellos y no explotaron. Entonces a las bombas le modificamos la nariz de la bomba, le hicimos unos deditos hechos con fleje de hierro, unos flejes que llevaban un alambrecito ahí adelante. ¿Para qué? Para que cuando la bomba era soltada por el avión, esos flejes se abriesen un poco y se enganchasen en la carrocería del barco, y que en vez de entrar derechito, ahí al engancharse de alguna manera, entre cruzada la bomba. Y después mis suboficiales que estábamos con armamento y yo modificamos las espoletas. Y modificar las espoletas era modificarla a las 12, 1, 2, 3, 4 de la mañana, cerca del avión, 10 grados bajo cero, con una linternita de 2 elementos, y que si vos te llegabas a pasar, podía explotar eso y nos moríamos los que estábamos ahí y le íbamos a dañar el avión. O sea que el cagazo que uno tenía por eso era magnífico. Y así fue como los A4B, los famosos Skyhawk del capitán Pablo Rafael Carballo, lograron hundir y averiar de 22 barcos oficiales, lograron 11 barcos. O sea que la tarea que había desarrollado yo era más o menos buena.
el avión entraba a ras del mar y no lo veían. No lo veían. ¿Y entraban a la misma velocidad, 700 kilómetros? 700 y a veces más. Y entonces entraban así, una sección y un avión para acá y atacaban un barco. Y si bien las cifras oficiales que se habla de la guerra no son tan ciertas, porque Argentina ha dado las cifras más o menos reales. Pero los ingleses no nos han dicho nada, porque ni los ingleses ni los Estados Unidos que estuvieron apoyando la guerra. Entonces, se supone que ellos tienen más o cercano a las 2.000 bajas y cercano más o menos 70 barcos de primera línea y de segunda línea. O sea que si llegan a hacer una evaluación material de lo que ellos han perdido contra nuestras islas, y no sé cómo quedaríamos. Fuerza Aérea hizo algo que todo el mundo lo conoce, no hay para qué hablar tanto. El tema de los pilotos es increíble. Pero para que salga un piloto a volar, necesitas en la parte técnica 400 personas. Necesitas una torre de vuelo con 20 personas. Necesita un C-130 reabastecedor con 20 personas. O sea que todos estos elementos son una cadena para que un piloto único llegue y le ponga las bombas a los barcos. Eso, los primeros muertos son en el continente, cosa que la justicia no quiere entender todavía, que el conflicto no tan solo fue en la plataforma submarina para allá. Los primeros 16 muertos y 5 desaparecidos se producen el 23 de abril, cuando los ingleses intentan recuperarlo a los prisioneros ingleses que estaban en el Liceo Militar General Roca. Ahí los colimbas, que mal llamó colimbas, los soldados que estaban haciendo guardia empezaron a ver movimiento y los atacaron a los ingleses que nos venían a atacar. Salieron 2 helicópteros y los bajaron a los 2. 23 de abril, primeros 16 muertos que son reconocidos como veteranos de guerra en el continente. La señora Esther Argañará le va a comentar que a Puerto Belgrano, a donde estaba el comandante del TOA, también lo invadieron. Y acá en Chamical, acá unos pasos, en La Rioja, tuvimos al único piloto prisionero inglés. Entonces no pueden hablar que de la plataforma para allá, cuando teníamos el campo de concentración de prisioneros preparado desde diciembre del año anterior ahí en Chamical. La guerra, muy pocos saben la verdadera historia de la guerra y muy pocos hablan la verdad de la cuestión, que eso es lo más triste. ¿Por qué? Porque todos hablan, sí, porque nosotros hemos sido Rambo. Acá en Catamarca, el RI-17 era el primer relevo que tenían los changos allá en Malvinas. Los tenían desde Camarones a Comodoro, que ya salimos. Llegaban allá, el C-130 no los podía llevar. Vuelvan a Camarones. Así los tuvieron a los changos de acá, no una vez, varias veces, hasta que un buen día, el 10 de junio, a las 13 horas, hacen embarcar 3 secciones de tiradores. Va Villegas, Cardoso, y no me acuerdo cómo era el otro suboficial, con 13 soldados. O sea que de un todo que éramos casi 700 de Catamarca, llevan 13. ¿Por qué? Porque no había más lugar en el avión. Fueron colgados como monitos ahí arriba del avión. Al día siguiente hacen lo mismo y mandan otra cantidad un poquito más grande a Malvinas.
no puede entrar el C-130, vuelve a Río Grande a Comodoro. Y acá en Catamarca, la justicia federal nos falla en contra de los soldados del RI-17, ¿no? ¿Por qué? Porque no han estado en acción bélica efectiva. Escúchame, si vos estás en la gatera para subir al avión, ¿qué más acción bélica le podés pedir? O sea, es irrisorio que hace poquito nos dieron un fallo desfavorable, ¿no?, en la justicia de Catamarca. ¿Por qué? Porque no quieren reconocer a los muchachos. En total, en la Argentina, los muchachos movilizados suman más o menos 14.000 personas. 14.000 personas que unos más, otros menos, tienen sus problemas, tanto psicológicos como de salud, médico, ¿cierto?, como económicos. Y no tan solo la Fuerza Aérea, los aviones de la Armada y el Ejército, en donde los chicos que eran de 18 años eran señores combatientes. Más de uno le dio trabajo a los ingleses y a los gurkas. Los gurkas fueron como punta de lanza de los ingleses y no quedaron muchos, ¿no? Es cierto que nos mataron criaturas, pero como dijo Lindor, un chico de 18, 19 años, si hubiese estado un poco más entrenado, si hubiese tenido mejores armamentos. Con un poco, no, que lo teníamos. Lo teníamos, lo que pasa es que para hablar de la guerra del Atlántico Sur, que lamentablemente todo el mundo la conoce como guerra de Malvinas y no es así, es conflicto bélico Atlántico Sur. El conflicto bélico Atlántico Sur era una cosa, la Operación Rosario. Y la Plaza de Mayo, maldita Plaza de Mayo que enardece al estúpido que está arriba, ¿no? No tan solo esa vuelta, sino las anteriores también, ¿no? Lo hicieron creer que íbamos a presentar batalla. Y el pueblo de Gran Bretaña no han escuchado hasta ahora una sola palabra de ataque o una sola palabra ultrajando su honor y su reputación, hasta ahora. Pero le pido como presidente de la nación al gobierno y al pueblo inglés la moderación en sus expresiones y la moderación en sus hechos. El gobierno argentino y el pueblo argentino, este cabildo abierto, puede enardecerse y presentar a las ofensas mayores ofensas. Que sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntad decidida como el pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Esther Algañarás es enfermera. Ella estuvo participando también en la tarea que tenía que ver específicamente con curar a los soldados que llegaban al continente en condiciones realmente difíciles de salud, por supuesto. Esther, como sus colegas veteranos de Malvinas, tuvo la gentileza y el valor de hablar con nosotros. En esta entrevista que vamos a compartir con ustedes, ella se emocionó hasta las lágrimas. Habló de que es una herida que nunca va a cerrar lo que le tocó vivir en el conflicto bélico del Atlántico Sur. Compartimos esta entrevista.
Bueno, esos fueron los momentos más tristes de mi vida. Esa fue la parte que me tocó el corazón, como a todo argentino. Yo llego al Hospital Naval porque lamentablemente después del terremoto de Caucete en San Juan, de haber vivido esa situación, yo tenía un hermano en la base naval, era marino. Como me quedé sin nada, me quedé solamente con la ropa que tenía puesta a raíz de ese terremoto, me fui a Buenos Aires con mi hermano. Presenté mis papeles, mi título, y en el año 79 la Marina me convoca. Lamentablemente me tocó vivir esta injusticia de un hombre alcohólico, de una locura de poder, porque esta guerra fue una locura de poder. Como enfermera, jamás pensé ver a la juventud de mi país en las condiciones que las vi. Jóvenes de 18 años, de 20 años, personal militar incluido, con heridas, con pie de trinchera son pies congelados, que no, si no eran atendidos a tiempo había que llegar a una amputación. Chicos que estaban desesperados porque no sabía qué era lo que estaba pasando, por qué habían sido llevados. Los cargaron en el buque San Antonio y los llevaron. Algunos no tenían instrucción militar. Fue la parte más horrible de mi vida. Y eso que yo había atravesado un terremoto. Chicos desesperados. Acá en la provincia de Catamarca, yo prácticamente soy de acá porque hace 30 años que vivo acá. Y tuve la bendición de Dios de que la gobernadora actual, no sé por qué medio se enteró de mi situación, y fue la única argentina que supo reconocer mi trabajo, tal vez porque ella sabe lo que es el trabajo de la enfermera. Pero hay una enfermera catamarqueña nacida acá y que vive en Buenos Aires, que es la señora Ramona Nieto. Ella fue mi compañera de tarea en el tema de Malvinas. Hoy por hoy, lo que le puedo contar, que son días muy tristes para mí, porque si había hambre de poder, se podría haber arreglado de otra manera. No haber arriesgado 649 criaturas que murieron en Malvinas. Malvinas para mí es una herida abierta que solo se va a cerrar el día que Dios me llame a su presencia. Yo atendí un montón de chicos de distintas provincias, pero nunca le pregunté de qué provincia es usted, jamás. El día que la gobernadora Lucía Corpazzi tuvo la buena predisposición de invitarme para reconocer mi trabajo,
me entrega esto. Me entrega esto, que para mí es un orgullo y estaré eternamente agradecida con ella, porque la verdadera guerra comienza después del hundimiento del crucero Belgrano. El día que nosotros recibimos, el 23 de abril, a la mitad porque yo entraba a las 7 de la tarde y salía a las 7 de la mañana del otro día, que hubo 16 muertos acá en el continente y que jamás se habló de eso, jamás. Los chicos estuvieron en riesgo de vida y nosotras también, porque los buzos tácticos que fueron prisioneros, que uno de ellos estuvo acá, que era un teniente, que estuvo acá en el regimiento de La Rioja hasta hace muy poco. Él fue prisionero, junto con otros 8 más, porque tenían la misión de volar el portaaviones. Imagínense cómo estábamos nosotras enfermeras civiles, que no teníamos instrucción militar de nada, solo sabíamos lo que eran los enfermos. Yo vivía dentro de la base naval de Puerto Belgrano, en Puerto Rosales, que fueron las primeras casitas que hizo la Fuerza Armada para los primeros inmigrantes, así que imagínense esas casitas, ahí vivía yo. En ese entonces yo tenía 26 años y tenía 2 hijos. A donde yo tenía que irme, sí o sí. Ahí no se discutían órdenes, ni se privilegiaba problemas. Usted tiene que estar sí o sí. Y mi hijito de 7 años quedaba al cuidado de mi hijito de 1 año. A donde yo tenía que salir y dejarle una mochila con un poco de pañales y la leche para el bebé. Los dejaba cambiados en caso de que sonara la sirena por algún desembarco, porque yo estaba a 4 cuadras del mar. Y si sonaba la sirena tenían que salir mi hijito de 7 años con su hermanito. O sea, él estaba bien enseñado. Hoy es un hombre de 41 años y él no se ha olvidado jamás de nada. Yo quiero decirle a todos los veteranos, ya sea uniformado, y a todos los soldados, especialmente a los soldados, a los colimbas, como le llamamos. Para mí ha sido un honor haberlos atendido. Eso quiero decir, siempre lo quise decir, porque yo hablé después de 25 años. 25 años que lloraba, que no comía, que pasaban 3 o 4 días que no dormía y también tenía que trabajar, porque tenía que sacar a mi familia adelante. ¿Entiendes? Yo con este nuevo reconocimiento de las islas que pertenecen a Argentina, yo jamás lo dudé. Los argentinos tenemos que ser unidos y tenemos que aprender
a respetar a los colimba que sirvieron a nuestra patria, es lo que yo siempre le suplico a las autoridades. Aprender a respetarnos cada uno en su puesto de trabajo, a los jóvenes, pedirle, enseñarle, explicarle qué fue el conflicto de Malvinas y pedirle que recuperen sus valores, los valores que tal vez hayan perdido. Y a las mujeres, porque las mujeres pedirle oración, mucha oración, más por los veteranos que hoy usted tal vez pasa por al lado de él y usted no sabe que ese chico estuvo sufriendo, pasando hambre, pasando frío, como un conscripto que se me viene todos los años, el 2 de abril, se me viene a la mente y me pregunto, ¿a dónde estará? ¿Qué hará? Ese chico tuvo una amputación de una pierna y llegaron cartas, una carta para él. El chico miraba la carta y la guardaba y lloraba, y yo lo veía que lloraba. Entonces le pregunté que por qué no leía su carta. Entonces él me contestó, señora, yo no la puedo leer a la carta. Y le digo, ¿por qué, mi amor? Porque yo no sé leer. Entonces en ese momento, él como así. Y le sequé las lágrimas, me senté a la orilla de la cama, le leí la carta y agarré una hoja en blanco y le escribí a su familia. El chico era de Corrientes, del batallón que más pérdidas, más baja tuvo. Entonces él, llorando, se abrazó a mí y me dijo que él sufría porque su amigo, su compañero, había sido decapitado por un burka. Entonces, todas esas cosas son las que uno no puede olvidarse, no debe olvidarse. Prohibido olvidar esta gesta. Madre, me voy a la isla. No sé contra quién pelear. Tal vez luche o me resista. O tal vez me muera ya. Creo que hace mucho frío por acá. Hay más miedos como el mío en la ciudad. ¿Qué haré con el uniforme cuando empiecen a pelear? Con el casco y con las botas
que llegué a la isla. No tengo con quién hablar. Somos miles los unidos por la misma soledad. Creo que hace mucho frío por acá. Hay más miedos como el mío en la ciudad. Seguimos con más material que tiene que ver con los catamarqueños que participaron en la Guerra de Malvinas, y en este caso nos vamos a meter de lleno en conocer cómo fue la idea de escribir un libro, cómo surgió esta iniciativa por parte de un historiador reconocido, catamarqueño, oriundo de la localidad de San Antonio, Fray Mamerto Esquivo. Estamos hablando del profesor Mario Daniel Vera, que escribió el libro Catamarqueños en Malvinas, que se presentó por primera vez en el año 2014, que tuvo una segunda edición ampliada y que tiene testimonios realmente importantísimos y también cifras que por ahí nos sorprenden a nosotros, a los propios catamarqueños. Por ejemplo, la cantidad de soldados que fueron movilizados desde Catamarca, Córdoba, hacia el sur del país, los soldados que estuvieron participando directamente en la guerra, los soldados que perdieron la vida en Malvinas y que son catamarqueños. Por supuesto, también le queremos agradecer al profesor Vera el habernos recibido en su casa de San Antonio, Fray Mamerto Esquiú, y también de darnos la posibilidad a nosotros de hablar con él y de contarles a todos ustedes a través de la pantalla de Canal 8 todo lo que tiene que ver con la historia de los catamarqueños en Malvinas y fundamentalmente de este libro que lo cuenta él a continuación. El caso de nuestro país se contabilizan 649 bajas. 323 de ellas fueron las del crucero General Belgrano, el 2 de mayo, que digamos que fue hundida el 2 de mayo de 1982 por la fragata, por el submarino Conqueror. Violando los códigos de guerra, ¿no? Fuera justamente el crucero General Belgrano, que se encontraba fuera del área de exclusión. Y ahí murieron 323 tripulantes de los 1093 que llevaba el crucero General Belgrano. Y hay 2 catamarqueños ahí justamente que murieron el 2 de mayo, que es Robustiano Barrio Nuevo, un hombre nacido en Huaco, Andalgalá, y Carlos Alberto Valdés, un joven marino nacido en Tinogasta. Con respecto a las bajas inglesas, bueno, seguramente nunca lo vamos a saber, porque aparte tengamos en cuenta que dentro de las tropas inglesas había muchos chinos y había nepaleses, ¿no es cierto?, los famosos Gurkhas. Prácticamente Argentina ha combatido contra la ONU, porque las tropas inglesas estaban integradas prácticamente por fuerzas de distintas nacionalidades. La situación política y económica de Inglaterra era difícil en ese tiempo. Recordemos también que eso seguramente influenció. Usted lo pudo haber estudiado también. Sí, justamente como te digo, una de las fuentes principales que he tomado va a ser las memorias del Dogwin Street 13, que era la casa, así como decimos nosotros, Balcarce 50, que es la casa de gobierno argentina. En esta calle Street, Dogwin Street número 13, estaba la casa de gobierno de Inglaterra. Y las memorias de Margaret Thatcher, yo sugiero a todos aquellos que puedan leerla, son muy interesantes, muy jugosas, y ahí dedica 2 capítulos a la guerra de Malvinas. ¿Por qué? Porque esta crisis del neoliberalismo que teníamos allá en los principios de la década del 80, y que estaba afectando muy fuerte a Inglaterra, que incluso estaba paralizada su industria, y que incluso la industria bélica, el Parlamento inglés quería desarmar prácticamente todos los portaaviones,
y restar fuerzas digamos, en las distintas bases que tenían desperdigadas por el resto del mundo. Era una crisis total. Y justamente la guerra de Malvinas, a esta mujer tan cuestionada entonces, le va a ser beneficiosa porque al salir triunfante de la guerra, ella va a ser reelegida y va a ser como digamos, la mujer fuerte, no solamente de Inglaterra, sino también que junto con Ronald Reagan, presidente de Estados Unidos, van a ser, digamos, como la pareja principal del neoliberalismo durante todas las décadas del 80 y principios de la década del 90 en el mundo, ¿no? Entonces, cuando vemos la diferencia de armamento, cuando vemos el frío, el hambre, la soledad, digamos, todo ese dolor anímico que han tenido nuestros hombres, nuestros soldados, eso sin duda te impacta muchísimo a la hora de tipear, a la hora de hacer los testimonios. Yo recuerdo, por ejemplo, Omar Enrique Varela, un enfermero que integraba el BIM 5, que vive acá en La Chacarita, ha sido un testimonio muy impactante. ¿Por qué? Porque este hombre, el 13 de junio, o sea, nos ubiquemos ya en el contexto, las tropas inglesas prácticamente van cercando el puerto argentino, Puerto Stanley para ellos, y un soldado llamado Sergio Urrutia recibe una esquila de una bomba que cae, recibe una esquila que le abre prácticamente todo el abdomen y quedó con los intestinos para afuera. Y el enfermero Omar Enrique Varela ha tenido la enorme valentía de cargarlo en sus hombros, incluso desobedeciendo la orden de su superior, que le decía que ya por el contexto de la batalla le prohibía que salga, amenazándolo de crearle consejo de guerra y consejo de honor. Pero sin embargo, el enfermero Varela, desobedeciendo la orden, lo cargó al soldado Sergio Urrutia y caminó 14 kilómetros hacia el puerto argentino, bajo fuego enemigo. 14 kilómetros, y lo entregó a un hospital inglés. Y los ingleses lo salvaron, lo curaron, y hoy está vivo el señor Sergio Urrutia. Y él regresa caminando, también bajo fuego enemigo, al Monte William, donde estaba apostada sus tropas. Y sin duda esos son testimonios, como te digo, no solamente escucharlos, sino también tipearlos. Son cosas que te emocionan muchísimo. Como también pensaba... Te digo, entrevisté a prácticamente todos los veteranos de guerra, don Santillán Iturre, don Cacho, el mismo testimonio de Cardoso, los testimonios por ahí de don Ponce, que don Ponce era un hombre civil que se anotó voluntario al ejército y que fue justamente, él tenía conocimiento de petróleo, digamos, de combustible, de máquinas, y él se ofreció voluntario para ir a las islas, como también los testimonios, ¿no es cierto?, de Ronald Córdoba, cuando él preparaba las bombas. Justamente Ronald Córdoba estuvo en el continente, pero el Congreso de la Nación lo reconoce como veterano de guerra justamente por esa acción muy valiosa que hacía este hombre de preparar los aviones para que los soldados pudieran llegar hasta las islas. Arriesgando su vida, ¿no? Exactamente, porque es una gran injusticia, y esto, si se me permite una opinión personal, ¿no es cierto?, de que el Estado argentino aún no haya reconocido a los veteranos continentales. Porque es verdad que un piloto sí es el responsable del avión, pero detrás de ese piloto hay todo un equipo que lo prepara. Las bombas, los proyectiles, el combustible, la cabina, como así también todo lo que es, digamos, la gente que está en el continente, que ha sido invalorable su aporte en el conflicto bélico del Atlántico Sur. En el año 2014, 32 años después de la Guerra de Malvinas, cuando en Catamarca hasta ese momento nadie se había ocupado de investigar sobre este tema en forma detallada y plasmar toda la historia, cómo se vivió la Guerra de Malvinas en Catamarca y tener los testimonios de los veteranos continentales y de los veteranos de guerra, sin duda me sirvió de mucho porque es un libro que me ha dado muchas satisfacciones, porque después, ya sea acá en mi domicilio, ya sea en mi trabajo en el Colegio Quintana, muchos se acercaban a ofrecer cartas, a ofrecer nuevos testimonios, a dar nombres, porque obviamente al hacer un trabajo, a veces, cuando es totalmente inédito, a veces puede ser que nos olvidemos de alguien. Entonces el año pasado hicimos una nueva reedición actualizada, con nuevos testimonios, con nuevas cartas. Es emocionante, ¿no es cierto?, el intercambio epistolar de
de los veteranos, de los soldados con sus familiares, y me ha dejado la enorme satisfacción de poder contribuir a la historia de mi provincia. Pero en este caso los historiadores hemos hecho este aporte, pero falta la otra parte. ¿Y cuál es la otra parte? Justamente que las autoridades educativas incluyan en las currículas de los cursos, ya sea de los grados o de los cursos, el conocimiento de nuestra historia provincial. Vea, lamentablemente los catamarqueños tenemos muy poca identidad. Y eso se debe justamente a que no conocemos a los grandes hombres y mujeres que han sido fundamentales en los procesos históricos catamarqueños. Entonces, ¿cuál es lo que falta? Bueno, justamente incluir la vida de Fray Mamerto Esquiú, incluir el pensamiento federalista y americanista de Felipe Varela, como tantos hombres y mujeres, y en este caso también el proceso de la Guerra de Malvinas, para que esta actual y las futuras generaciones puedan conocer a nuestros héroes. Los veteranos de Malvinas, especialmente los caídos en Malvinas, que como repito son 6 catamarqueños, Robustiano Vallenuevo, Carlos Alberto Valdés, Marcelo Pedro Lotufo, el Perro Cisneros, Mario Antonio Cisneros, Mario Rodolfo Castro y Edmundo Federico Marcial, los 6 catamarqueños que murieron, merecen el mismo respeto y la misma veneración que tenemos hacia nuestros próceres, porque ellos han entregado la vida por este pedazo de suelo tan querido que tenemos, tan lejano, pero a la vez tan querido como son las Islas Malvinas. Entonces, ¿qué es lo que nos va a dar eso? Bueno, justamente esa es la manera de vigorizar nuestra identidad. Entonces, cada 2 de abril nos debe servir para reflexionar, cada 2 de abril nos debe servir para tomar conciencia de la enorme necesidad que tenemos los argentinos de fortalecer nuestra identidad como pueblo. Y tal vez esa historia tan dolorosa que hemos tenido nos lleva como que a que recordar el pasado es algo negativo, es algo malo, es algo triste, pero no debemos verlo de esa manera. La historia es una ciencia que tiene un fuerte sentido aleccionador y que nos deja profundas enseñanzas. Entonces, rescatar todos los procesos históricos, y en este caso particular, conocer a nuestros héroes, venerar a nuestros héroes de Malvinas, que los tenemos ahí cerquita, que los tenemos que diariamente caminan entre nosotros, eso nos va a hacer que vigoricemos nuestra identidad como pueblo. Y en el caso de los docentes también es fundamental, porque en cada aula diariamente se construye la idea de nacionalidad. Y ahí es donde los docentes deben sembrar en los jóvenes la abnegación, el patriotismo, el respeto a nuestros símbolos patrios, que lamentablemente se está perdiendo, el orgullo de ser argentinos, porque más allá de que nosotros los argentinos, ahora el bicentenario de la independencia nos va a tomar en una situación por ahí difícil, pero a pesar de todo tenemos un país hermoso, hermoso en el sentido de su gente, el material humano que tenemos es muy valioso, y eso es lo que nosotros todos, la clase política, los docentes, los dirigentes de distintos aspectos deben aprovechar para empezar a construir esa patria que nos merecemos y que soñamos los argentinos, ¿no es cierto? El profesor Mario Daniel Vera, historiador, el historiador de los olvidados, como alguien lo bautizó por ahí, que quedó, por supuesto, ya establecido, se quiere decir, en el mundo de las letras catamarqueñas, también realizó un video que se llama Valientes Catamarqueños, que lo ponemos a consideración de todos ustedes. Puede más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío. Te sacaron de lo hondo de la selva o de algún potrero ingenuo y olvidado. Te sacaron de tu casa y sin abrigo, te largaron en el viento surhelado, te entregaron armas que no conocías, que con suerte cada tanto funcionaban. En un hoyo que cavaste repetías las canciones que creías olvidadas. No sabías que era sentirte tan lejano, ni que el hambre se comiera tus entrañas. Solo estaba la mirada de un hermano, con la misma incertidumbre en la mirada.
por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Buenos Aires y del Chaco, desde Córdoba, Mendoza, de La Pampa, desde todas las provincias argentinas, los llevaron para hacer una patriada y coraje fue lo que ellos demostraron frente a 1, 2, 3, 4 enemigos, los ingleses que venían preparados, frío, hambre y a los jefes argentinos, la basura indefinible de esa escoria que soñó con perpetuarse en la Rosada debería haber sido inmediatamente por sus pares en la gran plaza de Mayo fusilada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. La indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Hubo menos héroes muertos en el frente que en el campo de batalla del olvido. Y allá quedarán eternos centinelas sin relevo, esperando que algún día, sin que corra sangre, vuelva la celeste y blanca a flamear sobre esas tierras argentinas. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Que por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Que por siempre serán héroes, por siempre serán héroes. Que por siempre serán héroes, por siempre serán héroes. Por siempre nuestros héroes de Malvinas. Puede más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío. Te sacaron de lo hondo de la selva o de algún potrero ingenuo y olvidado. Te sacaron de tu casa y sin abrigo. Te largaron en el viento surhelado. Te entregaron armas que no conocías, que con suerte cada tanto funcionaban. En un hoyo que cavaste repetías las canciones que creías olvidadas. No sabías que era sentirte tan lejano, ni que el hambre se comiera tus entrañas. Solo estaba la mirada de un hermano, con la misma incertidumbre en la mirada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Buenos Aires y del Chaco, desde Córdoba, Mendoza, de La Pampa,
desde todas las provincias argentinas los llevaron para hacer una patriada. Y coraje fue lo que ellos demostraron frente a 1, 2, 3, 4 enemigos. Los ingleses que venían preparados, frío, hambre y a los jefes argentinos. La basura indefinible de esa escoria que soñó con perpetuarse en la Rosada debería haber sido inmediatamente por sus pares en la gran plaza de Mayo fusilada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. La indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Hubo menos héroes muertos en el frente que en el campo de batalla del olvido. Y allá quedarán eternos centinelas sin relevo, esperando que algún día, sin que corra sangre, vuelva la celeste y blanca a flamear sobre esas tierras argentinas. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes. Por siempre nuestros héroes de Malvinas. Vamos a conocer otro video del profesor Mario Daniel Vera, este historiador, que también tiene que ver, por supuesto, con Malvinas, y con Ramón Antonio Barrionuevo, que fue el último hombre que saltó del crucero General Belgrano antes de su hundimiento. En la zona más sur de Argentina, no muy lejos de la Antártida, se encuentra la pequeña ciudad portuaria de Ushuaia. En 1982, un barco de guerra estaba anclado allí, repostando combustible y suministros. Se llamaba el General Belgrano y se estaba preparando para la guerra, si es que llegaba. Una guerra que pocos habían visto venir, entre dos combatientes inverosímiles, Argentina y Gran Bretaña. Era el orgullo de la Marina Argentina. Un crucero de 13.000 toneladas, servido por una tripulación de 1.000 hombres. Se llamaba el General Belgrano. En abril de 1982, partió del puerto y fue a alta mar, a luchar una guerra que pocos habían visto venir, y nadie parecía querer. Su joven tripulación estaba allí cumpliendo con su deber. No sabían que al otro lado del mundo, un submarino se estaba moviendo en su dirección, tripulado por otros jóvenes, cumpliendo con su deber. Los dos se encontrarían al final de la tarde del 2 de mayo de 1982, en las heladas aguas del Atlántico Sur. Lo que pasó a continuación es historia. Yo me volví hacia el capitán y le dije: vamos, jefe, mis torpedos están cargados, podemos hundirle de una tacada. Fue un sonido ensordecedor y se produjo 2 veces. Y en ese instante siento una explosión, como algo muy amortiguado a lo largo de los maperos, pero una fuerte explosión,
que conmueve el buque de una manera parecida a como un colectivo puede subir el cordón de la vereda. Abro la puerta, miro hacia proa y la respuesta a uno de los chicos: no había proa. Le faltaba toda la proa. Entonces lo primero que tiramos es a volcarnos, a tirarnos al agua. Para que tengas una idea, caerse al agua es como si 1.000.000 de agujas se clavaran en el cuerpo en ese momento. Más de 300 marineros argentinos murieron ese día. Y gran parte del mundo reaccionó con ultraje, en especial en Argentina, donde el hundimiento fue descrito como un crimen de guerra contra un barco indefenso. Señora Thatcher, usted es una asesina. That ship was a danger to our boys. That's why that ship was sunk. I know it was right to sink her, and I would do the same again. Bueno, ahí nos fuimos haciendo el abandono hasta que el barco prácticamente queda vacío con 2 tripulantes a bordo, que era el capitán y un suboficial que era muy amigo mío, de apellido Barrio Nuevo. Son los 2 que quedan en el barco. Uno de los tripulantes tenía una cámara y sacó una foto. Solo un par de hombres permanecían en cubierta, en pie cerca de la proa partida. Uno de ellos era un suboficial llamado Barrio Nuevo. El otro era el capitán Monzo. Corrimos la cubierta un poco para ver si había algún herido que necesitara la ayuda nuestra. No había ninguno. Barrio Nuevo acepta tirarse al agua, siempre y cuando yo me tire. Entonces él hace la señal de la cruz, se para en la quilla de rolido del buque, que está abajo, y de ahí se va al agua. Y luego yo, también haciendo la señal de la cruz, me dejo deslizar por esa misma soga, nado unos 50 metros, y 3 balsas estaban esperando esas 2 figuras humanas que no sabía quiénes eran, pero que eran 2 tripulantes, con peligro de que el buque se diera vuelta y se las chupara las balsas. Sin embargo, ahí estaban. Cuando yo llego al Guruchaga, y mi balsa fue la última del grupo en ser rescatada, casualidad, ¿no? Subo al buque, las piernas prácticamente eran como de algodón, no, en un primer momento prácticamente no las siento, y antes de ir a que el médico me pusiera una inyección para hacerme dormir, quise ver a mi tripulante. Entonces bajé hasta el lugar donde estaban. Estaban en el suelo, estaban en las mesas, acostados en los bancos, estaban desparramados por todas partes. Cuando yo bajé, muchos se incorporaron, empezaron a gritar "Viva Belgrano", etc. Y ese fue el momento en que una persona vino y me dijo: "Señor, en este momento está viniendo para aquí el suboficial Barrio Nuevo". Y nos dimos un abrazo. Ese fue el momento en que yo me enteré que Barrio Nuevo había sobrevivido. Porque cuando él se tiró al agua, no lo vi más. Sin embargo, sobrevivió. Muy bien, señoras y señores, así nosotros llegamos al final de este programa especial que hemos presentado, por supuesto, a través de la pantalla de Canal 8 y que tiene que ver con un sentido homenaje a los héroes de Malvinas, a los catamarqueños que estuvieron participando en este conflicto bélico y, por supuesto, a todos los argentinos en general que dieron la vida, que entregaron todo de sí en aquel enfrentamiento con Gran Bretaña. Por su atención, muchísimas gracias y hasta un próximo encuentro. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en